Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos con el libro Habla Set 2. Y comenzamos el capítulo 5, los sistemas, hombres y dioses probables. Este es uno de los temas de Set más interesantes que hay en la literatura canalizada de textos revelados modernos, porque realmente no hay ningún otro revelador que nos hable de estas cuestiones que nos va a hablar Set. Ya nos ha hablado anteriormente, lo hemos visto en algún punto, en algún capítulo del material de Set, lo hemos visto en Habla Set 1, pero este es un capítulo estrictamente dedicado a ello. Y la primera idea que podemos evocar para comprender de qué va a hablar Set hoy es la teoría de los universos paralelos. Es una teoría que existe en la comunidad científica o pseudocientífica de vanguardia que dice que tras conocer el comportamiento de la física cuántica, que desafía las leyes de la física mecánica tradicional o newtoniana, pues las partículas subatómicas, los átomos, las partículas atómicas y las subatómicas, las que son más pequeñas que los átomos, en realidad son no locales. Quiere decir que están en múltiples dimensiones al mismo tiempo y que para ello realizan como una especie de parpadeo intermitente a una velocidad, a la velocidad de la luz, una velocidad absolutamente inapreciable para nosotros, de forma que nosotros cuando vemos la materia, vemos un continuo y entonces no vemos que la materia esté y deje de estar. Pero eso es realmente lo que ocurre con el comportamiento de la materia a nivel micro, y vamos a decir micro, a nivel cuántico. Y esto es un poco la idea básica que sostiene, desde un punto de vista que nosotros lo podamos comprender, pues el tema que va a relatarnos hoy Set. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario de este interesantísimo capítulo. 5. Los sistemas, hombres y dioses probables. 21 a 24. Este capítulo 5 no comienza con una de las sesiones de Jane y Rob con Set, sino que es la sesión 565 de 1 de febrero de 1971, un lunes, que terminó el capítulo 4 y empezó el capítulo 5. Pues bien, continúa diciendo Set. Y ahora comenzamos el siguiente capítulo, los sistemas, hombres y dioses probables. Por cierto, a mí no me parece adecuada la traducción que se realiza del término como probable. Yo preferiría hablar de los sistemas, hombres y dioses posibles, porque la probabilidad es un concepto muy diferente de la posibilidad. Y yo creo que en la traducción se ha perdido este concepto y hablar de probable en vez de posible distorsiona un poco la connotación que tiene para nosotros la idea que Set quiere trasladarnos. Entonces, bueno, pues vamos a decir probables porque así está traducido el texto, pero yo creo que son sistemas posibles, todos los posibles, no todos los probables. Set no va a hablarnos de los probables, nos va a hablar de los posibles. Entonces, que se entienda así en este sentido cada vez que diga probable, pues para poder comprenderlo mejor. En cada momento de vuestro tiempo, en vuestra vida diaria, tenéis muchas posibilidades, no probabilidades. Aquí sí lo está traduciendo bien. De elección en vuestras acciones, algunas triviales y otras de mayor importancia. Por ejemplo, podéis estornudar o no, toser o no, dirigiros hacia la ventana
o hacia la puerta, rascaros un hombro, salvar a un niño de ahogarse, aprender una lección, cometer suicidio, hacer daño a otro o presentar la otra mejilla. Da una lista de cosas, set aleatorias que podemos hacer en un momento dado, en cualquier momento dado. Es una serie de alternativas. ¿Qué es lo que decido hacer ahora? ¿Esto o aquello? ¿Vosotros creéis que la realidad se compone de aquellas acciones que habéis elegido ejecutar? Para nosotros nuestra realidad conforma una línea histórica. No, no. Mi vida ha sido este conjunto de acontecimientos encadenados uno tras otro. En este momento decidí esto, como consecuencia de esa decisión estuve en esta situación y en esta situación decidí otra cosa y entonces solo vemos una línea. A aquellas otras acciones que habéis elegido no hacer, no le prestáis atención. Eso no lo decidí, pues pasa al olvido. No lo he hecho. El camino que no habéis escogido os parece un no acto. No existe. Lo que no hemos elegido hacer no existe. Oye, ¿tú al final fuiste a cenar con fulano y mengano? No, me quedé en casa. Para mí ese evento no existe. En mi realidad histórica está en que yo me quedé en casa. Y así lo vieron mis familiares. Y eso quedó reflejado en el diario de mi hermana, porque en casa, pues, tuvimos una cena y luego mi hermana escribió en su diario. Y el día 6 de diciembre nos quedamos en casa de fulano y cenamos allí. Y no hay más. Sin embargo, ya empieza a aclarar Set, todo pensamiento se hace realidad y toda posibilidad es explorada. Posibilidades que tú no elegiste, sin embargo, el ser interno, la conciencia, las explora, porque tú eres una de las posibilidades del ser interno. El ser interno, la conciencia, el árbol de conciencia, es la mente infinita del espíritu dentro de la exploración espaciotemporal. Y no es baladí, no es irrelevante decir que tiene una mente infinita. No lo decimos retóricamente por decirlo. El que el espíritu tenga una mente infinita implica que todos sus actos, son actos mentales, son infinitos. Por lo tanto, no deja ninguna posibilidad sin explorar. Y aunque el personaje humano decida quedarse en casa a cenar con su familia en vez de salir a cenar con sus amigos, la cena con sus amigos se está produciendo en un sistema de realidad paralelo, en otra dimensión. Y hay un yo paralelo que realiza esa actividad, lo va a decir Set más adelante, con la misma validez con la que la realiza el Set que se queda, el yo que se queda en casa a cenar. La realidad física se construye a partir de lo que parece ser una serie de actos físicos. Lo que parece ser. Es que fijaos, esto enlaza perfectamente con las afirmaciones de todos los textos. Probablemente el más representativo en esta afirmación es un curso de milagros, referente a que la subrealidad generada para explorar el espacio-tiempo es ficticia, el sueño de ilusión, no es real. Es simplemente un colapso de las partículas atómicas y subatómicas conforme a una planificación previa, pero no es el único colapso. Hay infinitos colapsos simultáneos y la dramatización histórica de un personaje no se limita a uno de esos colapsos, sino a todo el conjunto de colapsos infinitos que puede tener una partícula cuántica.
La realidad física se construye a partir de lo que parece ser la ilusión, una serie de actos físicos. Debido a que este es el criterio normal que tenéis sobre la realidad, porque por diseño hemos elegido que nuestra mente opere de esta manera a nivel de personajes humanos, por diseño hemos elegido desde un nivel superior que la realidad física sea lineal, no esférica, no completa, total e infinita, sino lineal. Una sola línea, no las infinitas líneas, para cada personaje. Pero el ser interno no está sometido a ese diseño. El ser interno, el yo superior, está viviendo todas las posibilidades. Debido a que este es el criterio normal que tenéis sobre la realidad, una línea sucesiva de acontecimientos históricos dramatizados, los actos no físicos, los que no se llevan a cabo en esta experiencia porque no se eligen, salir a cenar con los amigos, elegí quedarme en casa a cenar con mi familia. Los actos no físicos, salir a cenar con mis amigos, normalmente escapan a vuestra atención, discreción y juicio. No nos interesan en esta experiencia. No nos interesan. Nos interesa la decisión lineal, encadenada una detrás de otra, no las alternativas de decisión que no tomamos. Pero estas alternativas de decisión existen con el mismo nivel de realidad que la que sí se ha decidido en otros sistemas, en los que hay otro yo probable, otro, en este caso, otro Iván, que en vez de decidir empezar este vídeo a las 6:15, decidió empezarlo a las 6 y ahora va un cuarto de hora más adelantado en el vídeo que este Iván, con el mismo nivel de realidad. 21:30. Anota Rob. Sigue Seth. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que estáis leyendo este libro y suena el teléfono. Es un amigo que quiere que os veáis a las 5. Un ejemplo parecido que pone Seth. Entonces empezáis a considerar las posibilidades. Aquí sí está bien dicho. Y en vuestras mentes os veis a vosotros mismos. A. Diciéndole que no y quedándoos en casa. B. Diciéndole que no y en su lugar yendo a otro sitio. O C. Diciéndole que sí y acudiendo a la cita. Bien, todas estas posibilidades de acción tienen realidad en ese momento. Todas tienen la capacidad de hacerse realidad en términos físicos. Antes de que toméis vuestra decisión, cada una de estas acciones probables tiene la misma validez. Para nosotros, antes de elegir, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Pues la que yo quiera, venga, pues pito, pito, colorito, pues esta. Y después ya olvidamos las otras. Pues no, el ser interno vive las otras también. Vosotros elegís una de ellas y a través de vuestra decisión hacéis físico uno de estos tres acontecimientos. Lo enmarcamos en nuestra línea temporal de experiencia. Uno de los tres lo enmarcamos en nuestra línea temporal de experiencia. Los otros no los enmarcamos en nuestra línea temporal de experiencia, pero se genera otra línea temporal de experiencia paralela en ese momento, con la alternativa a la decisión que tomamos. En realidad, infinitas constantemente. Vosotros elegís una de ellas y a través de vuestra decisión hacéis físico uno de estos tres acontecimientos. Ese acontecimiento es debidamente aceptado como parte de esos acontecimientos en serie que componen vuestra existencia normal. Sin embargo, las otras acciones probables siguen siendo tan válidas como antes. ¿Cómo? La que no hemos elegido. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde siguen siendo válidas? En mi vida no. En la vida de tu yo paralelo, sí. En un sistema de realidad paralelo, en un mundo paralelo, sí. Es igual de real que esta, porque hay otro tú, exactamente igual, que acaba de desgajarse. Y cuánticamente,
también es físico. El colapso de esas partículas subatómicas de tu yo paralelo es físico también. ¿Y dónde está? En la intermitencia de las partículas subatómicas. No lo ves. No ves las infinitas intermitencias. De esas infinitas intermitencias solo ves uno de los colapsos. Pero ves una continuidad de cada uno de esos colapsos cada segundo. Tac, 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 tac. Pero hay infinitos. Cada uno correspondiente a una realidad paralela. Sin embargo, las otras acciones probables siguen siendo tan válidas como antes, aunque no hayáis elegido realizarlas físicamente. Se cumplen tan efectivamente como la que escogisteis aceptar. Tan efectivamente, con tanta realidad, como la que escogisteis aceptar. Tú puedes decir, menos mal que no elegía aquella opción. Pues bien, hay un yo paralelo tuyo que sí la eligió y la está viviendo. Esta cuestión tiene unas implicaciones de estallar la cabeza, pero de no parar de estallar. Tac, tac, tac. Si había una fuerte carga emocional tras alguna de las acciones probables rechazadas, vete tú a saber, el amor de tu vida toma un avión hacia otro continente para irse a vivir allí y tú puedes ir a intentar convencerla al aeropuerto de que la quieres y de que no se vaya y puedes quedarte en casa. Aquí hay una fuerte carga emocional tras una de las acciones probables si decides quedarte en casa que rechazas, que es ir al aeropuerto e intentar convencerla de que no se vaya a vivir a otro continente, ella o él. Si había una fuerte carga emocional tras alguna de las acciones probables rechazadas, puede incluso tener más validez como acción que la que habéis escogido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se genera en tu experiencia vital lineal un desdoblamiento emocional. Siempre te acordarás en el futuro de por qué no fuiste a intentar convencerla de que la amabas y de que no cambiase de vida completamente y se quedase contigo. Y eso tiene implicaciones a nivel interno y a nivel de personaje. Toda acción es inicialmente un acto mental, principio de mentalismo. En esto no hay, solo hay coincidencia literal entre toda la información espiritual. Toda acción es inicialmente un acto mental. Así es la naturaleza de la realidad. Esta frase no será nunca lo suficientemente subrayada ni entendida, porque lo repetimos como papagayos, el principio de mentalismo, todo es mental, pero luego, sin embargo, le damos validez dada la verosimilitud con la que hemos diseñado estas experiencias y el olvido al que nos hemos sometido. Luego, sin embargo, seguimos dándole validez a la manifestación externa como causa. Pues no, la causa es siempre mental y la manifestación externa es un efecto. De lo que eres consciente, voy al aeropuerto a despedirme de esta persona, a intentar convencerla, o me quedo en casa, de lo que eres consciente y de muchas decisiones y creencias que se toman a nivel, que se tienen o se toman a nivel inconsciente. Por consiguiente, todo acto mental es válido, la misma validez. Eligieses o no esa alternativa. Existe y no puede ser negado. Todo acto mental existe y no puede ser negado. Y aquí en la Tierra nos pasamos la vida ocultando nuestros pensamientos de los demás. Ya decía un curso de milagros. No hay pensamiento fútil. Todos tienen efecto en algún nivel. Y nosotros pensando que nuestros pensamientos privados se quedan en nosotros. Y ya simplemente desde el astral se ven.
nuestros pensamientos. ¿Qué es la impecabilidad como ese triple requisito que establecía Ramta para la iluminación? Que no te quede ninguna deuda con tu pasado, que no te quede miedo a nada y que seas impecable. ¿Qué es la impecabilidad? Sino tener pensamientos que podrías compartirlos con todo el mundo sin rubor. Eso es la impecabilidad. Tiene una parte de autenticidad y otra parte de espiritualidad. Pues bien, un pensamiento privado que se oculte por vergüenza a qué dirán los demás si lo expreso, tiene exactamente la misma validez que el pensamiento expresado en público. Mientras no seamos conscientes de esto, no podremos alcanzar más allá de un determinado nivel de evolución espiritual y, por lo tanto, en ausencia de impecabilidad, como bien dice Ramta y muchos otros reveladores, no nos quedaremos atascados, generando karma. ¿Aquí cómo se generaría el karma? Pienso una cosa y hago otra. Ya estás generando karma, porque hay un miedo. Hay un miedo que estás poniendo de manifiesto. El miedo puesto de manifiesto en la experiencia vital genera karma. Por eso dice Quirión, no pienses como un humano, no pienses como un humano, que el humano es muy erróneo y no para de generar karma. Piensa como el espíritu, sé impecable, no tengas miedo a nada. Abandona toda deuda con tu pasado. Los chamanes esto lo sabían muy bien. Don Juan Matús repetía constantemente a Carlos Castaneda, lo único que tenemos es nuestra impecabilidad, que es el principio de conservación de nuestra energía. Bueno, interesantísima esta cuestión. Sigue diciendo Set. Por consiguiente, todo acto mental es válido, existe y no puede ser negado. Consciente e inconsciente. Cuidado, cuidado, consciente e inconsciente. ¿Vale? ¿Cómo sé yo cuál es el inconsciente? Porque se está manifestando en tu vida y no sabes por qué, pero se debe a un pensamiento inconsciente. Como quiera que vosotros no los aceptáis, los pensamientos, como acontecimientos físicos, no podéis percibir su fuerza o su durabilidad. No obstante, vuestra falta de percepción no anula su validez. El que no comprendas o no sepas la verdad no quiere decir que la verdad no esté ahí, dirá muy frecuentemente Quirión. Si uno de vosotros quiso ser médico y tiene ahora una profesión diferente, resulta que él es médico en alguna otra realidad probable. Si tenéis capacidades que no estáis usando aquí, las estáis usando en algún otro lugar, con seguridad, porque el espíritu explora las infinitas posibilidades, pero tantas, ¿cómo que tantas? Infinitas, que es que hay que empezar a atisbar lo que implica el término infinitud. ¿Cómo que tantas? Todas crecientes, no todas de ahora mismo, todas crecientes, todas expandiéndose constantemente. Bien, reitero que estos conceptos pueden parecer demasiado complejos para vuestra capacidad mental. No solo es que nos estalle la cabeza con esto que nos cuenta Set, es que es perturbador. Es que todo esto que nos cuenta Set nos arrolla pensar en la cuestión de los universos paralelos. Es abrumador para nosotros, pero tenemos que irnos acostumbrando. Bien, reitero que estos conceptos pueden parecer demasiado complejos para vuestra capacidad mental, debido a la propensión que tenéis al pensamiento en serie y a las actitudes tridimensionales. Solo existe lo físico. Con sentido del humor. Podéis tomar un descanso tridimensional, le dice Set a Jane y a Rob. Gracias, contesta Rob.
pausa de las 21:43 a las 21:55. Y continúa Set. Bien, estos hechos no niegan la validez del alma, muy al contrario, la aumentan inconmensurablemente. Claro. No, pero si yo no soy yo, sino infinitos yoes, mi alma, ¿cuál es? Todos los infinitos yoes, pero hay que empezar a abrir la mente en cuanto a que toda experiencia en el espacio-tiempo es el espíritu viviéndola en diferentes escenarios, contextos, niveles, con diferentes subpropósitos. Siempre hay un propósito final, que es el de olvidarse y reconocerse a sí mismo, pero con diferentes subpropósitos. Todos los infinitos, escenarios, subniveles, contextos y propósitos. Todos. Con lo cual, el alma adquiere una validez absoluta. Absoluta. La totalidad. Por eso, la frase, el espíritu está en todas partes, tú, en cuanto sepas quién eres, sentirás que estás conectado con todo. Es que es literal en el sentido de que tus partículas subatómicas están en todos los escenarios de todas las dimensiones, con un parpadeo de colapso infinitesimal en cada una de ellas. Tú aquí solo ves el parpadeo de esta, pero esa partícula está representándote en infinitos escenarios de realidad. A este respecto, el alma se puede describir como un acto multidimensional e infinito. Un acto multidimensional e infinito. Sin más tapujos. No. Multidimensional e infinito. En el que la más mínima posibilidad, se lleva a la realidad y a la existencia en algún lugar. Un acto infinito y creativo que crea por sí mismo infinitas dimensiones en las que es posible la realización, que es que cada vez que cualquier parte de la conciencia de personaje piensa, está generando una dimensión, infinitas dimensiones, distribuidas en los 7 niveles dimensionales, o los que sean. Infinitas dimensiones. Y en el físico material solo está esta dimensión. No, infinitas. ¿Dónde están si no los yoes paralelos? Sino en dimensiones paralelas infinitas, cada una correspondiente a un colapso de las partículas atómicas y subatómicas. El tapiz de vuestra propia existencia es tal que el intelecto tridimensional no puede imaginar esto. Porque el intelecto tridimensional, ya lo decía el libro de Urantia, está diseñado en la finitud y no puede comprender la infinitud, ni a martillazos, no puede. Por eso no puede comprender al espíritu. Puede comprender alegorías finitas de lo que implica el espíritu infinito, pero no al espíritu infinito. Sin embargo, esos yoes probables son una parte de vuestra identidad o alma, y si no tenéis contacto con ellos, es solo porque os enfocáis en los acontecimientos físicos y los aceptáis como criterio de la realidad. ¿Y por qué nos cuenta esto Set? Sino para que todo estudiante de espiritualidad, es decir, toda persona humana que esté en el camino espiritual de forma expresa y consciente, decida en algún momento no solamente quedarse en la transformación de la mentalidad, en tener un entendimiento mayor, sino en la vertiente energética y en la vertiente del desarrollo de la percepción extrasensorial e empezar a familiarizarse con tu existencia álmica en otras dimensiones, sino para que
nos están contando esto? Seth nos lo dirá, además, con mucha claridad. No podéis olvidar ese aspecto de vosotros mismos y tenéis que empezar a familiarizaros con él. «2201. No obstante, desde cualquier punto de vuestra existencia podéis vislumbrar otras realidades paralelas». Voy a cambiar probable por paralela porque se entiende bastante mejor. «Y sentir las reverberaciones de las acciones paralelas que subyacen bajo esas decisiones que tomáis». Es que si empezamos a manejar esta idea en los momentos en los que estemos aquietados, tranquilos, que podamos estar en un pequeño estado de trance inducido o natural, por ejemplo, a punto de dormirte, y empiezas a tener reverberaciones, dice Seth, de las acciones paralelas que subyacen en las decisiones alternativas que no has tomado. Y empiezas a sentir qué ocurriría de haber tomado o de poder tomar una próxima decisión y no la otra. Puedes sentir a dónde lleva esa decisión, de las alternativas de decisiones posibles que tienes. Puedes sentir las reverberaciones de cada una de las alternativas que tienes ante ti para decidir, antes de decidir, y por lo tanto guiarte. Y eso es escuchar al maestro interno, dicho desde otra perspectiva. Pero es lo mismo, como un curso de milagros. Antes de tomar una decisión, escucha a tu maestro interno. Esto es una forma de hacerlo. Sentir, como dice Seth, la reverberación de las alternativas de decisiones que puedes tomar, o una vez ya tomada, incluso, en fin, sentir qué hubiese ocurrido de haber tomado otra decisión, qué se está viviendo en otra línea de infinitas realidades que se desgajan de esa alternativa de decisión que no tomaste. Ya vamos a hablar con propiedad, porque de ahí se desgajan luego otra infinidad. En el infinito caben infinitas infinidades. Entonces, de esa decisión que tomaste la A en vez de la B y la C, de la B y la C se desgajan infinitas alternativas posteriores. En fin, sí, abrumador, pero tenemos que empezar a manejar este entendimiento mayor que nos proponen los textos espirituales. No obstante, desde cualquier punto de vuestra existencia, repetimos, podéis vislumbrar otras realidades probables y sentir las reverberaciones de las acciones paralelas que subyacen bajo esas decisiones que tomáis o que no tomáis. Muchas personas han hecho esto espontáneamente, a menudo en estado de sueño. Es nuestro gran trance diario, el estado de sueño. Pero claro, ahí lo difícil es ser consciente de qué haces en el estado de sueño. Por eso también pues, se recomienda la cuestión de practicar el sueño lúcido, el viaje astral, etcétera, etcétera. Muchas personas han hecho esto espontáneamente, a menudo en estado de sueño, sentir las reverberaciones de decisiones paralelas, alternativas que no has tomado y estás pendiente de tomar, o que ya tomaste una y son las que no tomaste. En ese estado de sueño, las creencias rígidas de la conciencia normal de vigilia, de despierto, en cita material del personaje, se desvanecen con frecuencia. Las creencias rígidas, el corsé rígido de la experiencia humana se desvanece cuando estás en estado de sueño, se caen las murallas protectoras de la experiencia humana y tu conciencia puede realizar turismo multidimensional, cosa que en vigilia el diseño lo impide. En ese estado, las creencias rígidas de la conciencia normal de vigilia se desvanecen con frecuencia y en él os podéis ver a vosotros mismos actuando físicamente, en esas otras actividades rechazadas, aunque no os dais cuenta de que habéis estado observando
una existencia paralela vuestra? No nos damos cuenta. Los sueños. ¿Este sueño qué significará? Pues es posible que la vivencia de una decisión no tomada que genera una realidad paralela. Es posible. Así pues, si existen los yoes probables individuales, también existen, por supuesto, otras tierras paralelas. Si existen los yoes paralelos individuales, también existen, por supuesto, otras tierras, planetas, tierras paralelas. Y todos toman caminos que vosotros no habéis adoptado, o como personaje humano individual o como civilización. Comenzando por un acto de imaginación en estado de vigilia, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese realizado esto? Y empiezas a imaginar. Comenzando por un acto de imaginación en estado de vigilia. Podéis seguir a veces un corto camino por el sendero no tomado y trasladaros a ese universo paralelo, mandar un fragmento de vuestra conciencia a esa realidad paralela y sentir cómo se desenvuelve la vida de ese yo paralelo vuestro que está viviendo la decisión que no tomasteis. Pero todo esto es literal, no es imaginario. Es que lo mental es lo real, es causa. Volvamos a nuestro hombre del teléfono mencionado antes. Digamos que le dice a su amigo que no acudirá a la cita. Si al mismo tiempo se imagina que eligió otra alternativa y aceptó la cita, podría experimentar repentinamente una hendidura entre dimensiones, una apertura entre la dimensión de su realidad A, la que corresponde a la decisión que ha elegido su yo A, y la dimensión de la realidad B, la decisión paralela que ha tomado su yo B. Se genera una hendidura entre ambas dimensiones y se puede colar un fragmento de conciencia del yo A a la realidad B y del yo B a la realidad A. Y empieza con un acto de imaginación. Insisto, empieza porque cuanto más entres en trance, más real será la vivencia para ti. Porque entrar en trance significa derribar temporalmente las barreras del ego que protegen la verosimilitud de esta realidad A que estás viviendo. Si es afortunado y las circunstancias son buenas, puede sentirse de repente la total validez de su aceptación con tanta fuerza como si la hubiera elegido físicamente. Sentir las consecuencias de la decisión que no tomaste con tal validez y tanta fuerza como si la hubieses decidido físicamente. Y todo esto tiene un interés práctico impresionante, que lo hemos comentado antes. Antes de tomar la decisión, entras en trance y te imaginas el camino de las decisiones, de todas las decisiones paralelas que puedes tomar. Y alguien dirá, pero si eso es el futuro. Y la contestación de los reveladores será, pero si el tiempo tal como lo vivís es una ficción. Tú puedes irte a un acontecimiento futuro de una realidad paralela y sentir qué ocurre allí. Y venirte al acontecimiento previo a la decisión de tu realidad para tomar una decisión conforme te plazca. Esa es la utilidad de esta información que nos está dando SET, la utilidad práctica. 22.12. Por un momento toda la experiencia se le vendrá encima. Es que lo vas a sentir con un nivel de verosimilitud tremendo, como si estuviese ocurriendo en tu realidad.
La imaginación habrá abierto la puerta de la realidad A a la B paralela. Abre una puerta y mete un camino. La imaginación habrá abierto la puerta y le habrá dado la libertad de percibir. Pero no se tratará de una alucinación. Este es un ejercicio que puede intentarse en cualquier circunstancia, aunque la soledad ayuda. La soledad ayuda porque no te distraes y vas poco a poco cambiando el punto de encaje de tu conciencia de la realidad A a la B. Es que eso es lo que se hace cuando se intenta un viaje astral. Solo que no hace falta llegar tanto, te quedas a nivel de sueño lúcido en la realidad B, en vez de en la A. Pero despierto sin haberte dormido. Depende de hasta dónde lleves la técnica. Consigues un turismo multidimensional u otro. Sin embargo, un experimento de este tipo no os llevará muy lejos, ya que el yo paralelo que ha escogido esa acción que vosotros negasteis es muy distinto en aspectos importantes del yo que vosotros conocéis. No puedes quedarte mucho tiempo ahí porque te resulta sumamente extraño, porque el yo paralelo es muy diferente a ti. Es muy distinto en aspectos importantes del yo. Ha elegido otra cosa diferente a ti. Eso implica que internamente hay unos parámetros de decisión diferentes a los tuyos, que pueden implicar tipo de personalidad, habilidades, inclinación intelectual, emocional o física de la experiencia de vida, una multitud de variables. Entonces, no te vas a sentir muy cómodo, te parecerá un poco extraño. Por eso no vas a ir muy lejos, porque si no te puedes volar y te quedas allí, entre otras cosas. No que no puedas volver, sino que, en fin, que dejas de vivir tu realidad y te pones a vivir la otra, mandando un fragmento de tu conciencia a esa realidad paralela. Cada acto mental abre una nueva dimensión de realidad. Cada acto mental abre una dimensión de realidad. Simplemente la imaginación. Ahí nos damos cuenta de la relevancia de controlar nuestra mente. ¿Tú te imaginas una mente deprimida, negativa y oscura lo que está abriendo por ahí? En cierta manera podría decirse que vuestro más mínimo pensamiento hace nacer mundos. Igual que este, colapsos de partículas cuánticas. Puedes hacer todos los que quieras. A ver qué es lo que vas a pensar a partir de ahora después de recibir esta información. Fíjate qué responsabilidad. Esta no es una simple declaración metafísica. Esto no es retórico, dice Seth. Y debería hacer brotar en vuestro interior fuertes sentimientos de creatividad y de especulación y de responsabilidad. Pero sí, es decir, puedo hacer nacer mundos con cada acto mental. Diría Jesús, repito, en un curso de milagros, no hay pensamiento fútil en algún nivel. Tiene una realidad exactamente igual que en este. En este se lleva a esta realidad física A y lo que se imagina ha generado una realidad física B que se vive por un yo paralelo que la va a vivir. Esto no es una simple declaración metafísica y debería hacer brotar en vuestro interior fuertes sentimientos de creatividad y de especulación. Es imposible que un ser permanezca estéril, que una idea muera o que una capacidad desaparezca sin completarse.
Habla Set 2, la eterna validez del alma. Eterna y absoluta. 22.19. Por supuesto, cada sistema probable de la realidad crea otros sistemas probables. Cada sistema paralelo de la realidad crea otros sistemas paralelos. Es que se desgajan infinitos en cada acto mental del ser interno y de cada personaje, se van abriendo infinitas posibilidades constantemente, en todas direcciones, por decirlo de alguna manera. Y cualquier acto consciente trae consigo un número infinito de actos inconscientes que también encontrarán su realización. Y esto ya, aquí ya sí que, en fin, la cabeza no es que te estalle, es que te estalla infinitamente. Porque no eres consciente de los infinitos actos inconscientes que surgen de un acto consciente tuyo y estás generando mundos con esos pensamientos de los que no eres consciente. De ahí que no podamos avanzar sin llegar a ser impecables, sin llegar a tener miedo y sin resolver toda deuda con tu pasado. No vamos a poder pasar de un determinado nivel de recuerdo de quiénes somos. Bien, todos los sistemas de realidad son abiertos. Las divisiones entre ellos se deciden arbitrariamente por razones de conveniencia, pero todos existen simultáneamente y cada uno apoya y acrecienta al otro. Es un continuo de realidad infinita. Las divisiones entre ellos se establecen por conveniencia. ¿Por qué? Pues porque conviene al espíritu que cada personaje vea solo su línea de realidad A y no la B, C o D. Al espíritu le conviene, porque de esa forma se llega a la profundidad de cada una de las experiencias posibles, con total verosimilitud. Si estuvieses viendo las consecuencias de todas las alternativas a decisiones, no tendría gracia el juego. Siempre elegirías sabiendo dónde acaba cada camino. No tendría gracia el juego de olvidarse de sí y volver a recordarse. Y volver a crearse, diría Dios a Neil Donald Walsh, y volver a crearte tú de nuevo. Así pues, todo lo que hacéis se refleja también, todo lo que hacéis en vuestra realidad A. Pensáis, decidís, ejecutáis. Se refleja también, hasta cierto punto, en la experiencia de vuestros yoes paralelos y viceversa. Como las divisiones son puramente conceptuales y por conveniencia, y es un continuo de experiencia infinita, lo que hace la realidad afecta a la B, C, D, D, na, inconscientemente, y viceversa. Otra llamada a la responsabilidad, a ver qué estás pensando, que eso afecta a tus infinitos yoes paralelos y a sus vidas, igual que lo que ellos piensan afecta a la tuya. Va a ser a nivel inconsciente, pero se va a manifestar si tú aceptas esa idea de otra realidad en ti. Claro, cuanto mayor evolución espiritual, cuanto mayor nivel de conciencia, menos aceptas pensamientos ajenos a ti y dices, no, no, yo sé quién soy yo soy quien yo soy. Que diría Saint Germain. Y repiten los reveladores ahora, porque es un decreto extraordinario y maravilloso para no dejarte llevar cual plumita a merced del viento. No, no, yo soy quien yo soy y mis pensamientos no son esos. Me han llegado, los tengo por ahí, lo sé porque me llegan sensaciones y sentimientos, pero ese no soy yo. Si sois abiertos y receptivos, podéis beneficiaros enormemente de las distintas experiencias de vuestros yoes paralelos y podéis aprender de sus conocimientos y capacidades.
Hacéis esto de manera bastante espontánea en estado de sueño, porque ahí se derriban las barreras egoicas de la realidad A y se hace turismo multidimensional a las dimensiones de las realidades paralelas. Si sois abiertos y receptivos, podéis beneficiaros enormemente de las distintas experiencias de vuestros yoes paralelos y podéis aprender de sus conocimientos y capacidades. Otra utilidad. Hacéis esto de manera bastante espontánea en estado de sueño y con frecuencia lo que os parece una inspiración, las musas. Es un pensamiento experimentado, pero no hecho realidad, de otro yo paralelo. Y te ha llegado a ti. ¡Ay, qué inspiración! ¡Uy, qué idea se me acaba de ocurrir! Lo que sucede es que sintonizáis con él y lo hacéis realidad. ¿Comprendéis? Pregunta Seth. Sintonizáis con él inconscientemente y aparece el pensamiento, y aparece la sensación, y aparece la emoción. Y si es productiva, dices, qué maravilla. Y si es destructiva, esto no es mío. Yo soy quien yo soy. Las ideas que habéis concebido, pero no habéis utilizado, pueden ser captadas de igual manera por otros yoes vuestros paralelos. Las que habéis concebido, pero no habéis utilizado, pueden ser captadas por ellos. Cada uno de estos yoes paralelos se considera a sí mismo el yo real, por supuesto. Claro, cada uno en su realidad es soberano, en su línea paralela. Es soberano. Eso es lo que el espíritu quería, explorar las infinitas posibilidades de experiencias. Por eso cada uno de los yoes cree que es el único. Pero ¿por qué nos enseñan esto entonces? Si el espíritu tenía como propósito explorar todo eso. Nos lo dice Quirión, nos lo dice Tobías. Porque es momento de replegar. Y tenemos que revertir el diseño. Desde el espíritu nos llega la información. Ya se ha explorado esa línea de exploración en el planeta Tierra. El propósito que se quería explorar. A replegar. Para casa. Volvemos. Por eso nos dicen, hay que volver. Os decimos cómo. Y nos lo explican. Antes no nos lo explicaban. ¿Por qué? Pues porque no interesaba al espíritu, porque se querían vivir estas experiencias. Ya se han vivido. Cada uno, según va alcanzando el nivel de conciencia, regresa. Cada uno en su momento. Cada uno de estos yoes paralelos se considera a sí mismo el yo real, por supuesto. Y para cualquiera de ellos, vosotros seríais el yo paralelo. Claro, somos un yo paralelo para infinitos yoes que para nosotros son yoes paralelos. ¿Quién es más real aquí? Todos igual. Tú te consideras más real tú que los paralelos, pero todos tienen el mismo nivel de realidad, una completa ficción. Pero gracias a los sentidos internos, todos estos yoes son conscientes de su parte en la gran Gestalt, en el árbol de la conciencia, que es el espíritu explorando las infinitas posibilidades en diferentes niveles dimensionales, en infinitas dimensiones. Bla, 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 bla. Podéis tomaros vuestro descanso y nosotros vamos a parar aquí, en el descanso de las 22:16 a las 22:41, en la página 77 del libro regular, habla Seth 2. Por lo tanto, seguiremos con esta interesantísima cuestión que no para de sorprender. Es densa, es abrumadora, sobre todo abrumadora más que densa, pero no nos queda opción. Tenemos que empezar a familiarizarnos con nuestra multidimensionalidad. Por lo tanto, sin más, prospector.